Vamos a leer entonces ahí en Mateo 28, versículo 19. En palabras de Jesús dice, por tanto, id o vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Claramente en la misión que Jesús nos da de hacer discípulos, de llevar el Evangelio a otras personas, de enseñar a otras personas, esas personas deben ser bautizadas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Uno lee así, es bien simple la cuestión, ¿no? Pero lamentablemente hace varios años han surgido ciertos movimientos o ciertos pensamientos que en teología se lo suele llamar movimiento antitrinitario. ¿Qué significa esto? Significa que hay personas que no creen en que hay tres personas en la deidad, en la Trinidad, que hay personas que no creen que el Espíritu Santo es persona, que piensan que nuestros pioneros que tuvieron algunas ideas antitrinitarias, entonces hay que quedarse con eso y no con lo que pasó después. Hay personas que creen que Elena de White es antitrinitaria y diferentes pensamientos con respecto a este tema, que la intención de este sermón es de alguna manera poder dar respuesta a esos argumentos, pero por sobre todo ver qué dice la Biblia con respecto a este asunto. Y quiero recomendarte 3 libros para poder leer, que esto lo podés encargar a través del Ministerio de Publicaciones, podés comunicarte ahí con nuestro director. Estos libros están al acceso de todos. Son esos que estás viendo en pantalla. Creo que el del medio es el que quizás la mayoría podamos tener en casa. Ahí está explicada las 28 creencias que nosotros tenemos. Y en estos libros vas a encontrar muy bien explicado y detallado el tema de la Trinidad y puntualmente del Espíritu Santo. También quiero recordarte o informarte, porque me di cuenta que muchos hermanos no saben de este recurso. Nosotros tenemos en Entre Ríos, en la Universidad Adventista del Plata, allá en Entre Ríos, en Libertador San Martín, tenemos un centro que se llama Centro White, donde están todos los materiales del espíritu de profecía, la historia de nuestra iglesia, todo lo que tiene que ver con nuestros pioneros, todo lo que tiene que ver con Elena de White, está concentrado en ese centro que se dedica a preparar materiales y a ayudar a las iglesias, a las personas para conocer más de la palabra de Dios. Bueno, este centro, vos y yo tenemos acceso gratuito para solicitar información o materiales que querramos. Entonces, si a alguno le interesa recibir información sobre la Trinidad, sobre el Espíritu Santo o cualquier tema, mandás un mail a la casilla de correo que estás viendo ahí en pantalla, te presentás, yo soy de la iglesia tal, de tal ciudad, quisiera saber material sobre tal cosa y te pueden facilitar un montón de material muy útil. Suelen contestar en el día, de un día para otro, a veces a los 2 días, pero la contestación es rápida y dan muy buena información. Porque quizás no tenés acceso para llegar personalmente al lugar, pero a través de la tecnología podés solicitar materiales. También otra recomendación que te doy es lo que estás viendo en la foto, que está la aplicación para el celular. Vos ponés ahí en Play Store, ponés 28 creencias adventistas y una aplicación donde todo lo que está en el libro anterior que te recomendé, en el que está ahí en el medio, el que dice creencias, todo lo que está puesto ahí está puesto en la aplicación. Entonces lo podés tener a la mano por una cuestión práctica si tenés que repasar algo, querés profundizar algo o explicarle a alguna persona. Bueno, esto simplemente a modo de consejo o de información para que puedas ampliar lo que vamos a ver hoy. Entonces vamos a meternos ahí en el tema, vamos a profundizar, ¿sí? El versículo que vimos recién, está claro el mandato de Jesús, está claro que aparecen las 3 personas. Ahora, es interesante cuando nosotros vamos a la creencia de nuestra iglesia a nivel mundial. En cualquier libro que vos busques, cualquier hallazgo o investigación que quieras hacer por internet, vos ponés ¿qué creen los adventistas del séptimo día sobre la Trinidad y el Espíritu Santo? Y vas a encontrar las 28 creencias. Y puntualmente, hablando de la Trinidad, dice que hay un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, una unidad de 3 personas coeternas. Esta es la posición oficial de nuestra iglesia. Y cuando decimos posición oficial, hablamos de nuestra iglesia mundial. Mundial.
¿Y cómo llega la iglesia a esta conclusión? Con estudio, con oración, en consenso mundial. No es que se juntaron 3 personas y dijeron, bueno, mirá, vamos a decir esto y que todos lo crean. No, nuestra iglesia no se maneja así, nuestra iglesia se maneja por consenso, por democracia, donde nos reunimos, estudiamos la Biblia, profundizamos y con oración buscamos la verdad. Y Dios va revelando progresivamente su palabra para que nosotros la entendamos y poder predicar al mundo lo que Él quiere que prediquemos. Y pastor, ¿pero por qué hay personas entonces que predican lo contrario? Bueno, esto ha pasado siempre. El diablo trabaja para presentar dudas y entonces hay personas que se dejan llevar por esa duda. Pero las dudas nos entran a todos. ¿Acaso hay alguien en esta mañana que nunca tuvo dudas de algo de la palabra de Dios? ¿Acaso no te pasó alguna vez estar en tu casa y decir, ¿será que esto es así? La duda le entra a todos. El tema está cómo yo resuelvo esa duda. Si la resuelvo por mi cuenta sin Dios, o si busco a Dios en oración y digo, Señor, ayúdame, porque quiero con un corazón sincero encontrar y entender lo que vos me querés decir para predicar lo que es correcto y no lo que es el error. Y entonces encontré esta cita en el libro Eventos de los Últimos Días que dice que es el plan de ¿quién? Dice la cita. De Satanás debilitar la fe del pueblo de Dios en los testimonios. Testimonios son los escritos del Espíritu de Profecía, ¿sí? Los libros de Elena de White. Dice, luego sigue el escepticismo es dudar o desconfiar, luego sigue el escepticismo respecto de los puntos vitales de nuestra fe, los pilares de nuestra posición, después la duda hacia las Sagradas Escrituras y luego la marcha descendente hacia la perdición. Cuando se duda y renuncia a los testimonios, en los cuales una vez se creyó, Satanás sabe que los engañados no se detendrán allí. ¿Qué hace entonces? Dice la cita. Redobla los esfuerzos hasta que los lanza en abierta rebelión, lo que se torna incurable y termina en destrucción. No hay problema en dudar. No hay problema en dudar. El problema está en cuando yo alimento esa duda de una manera incorrecta. Cuando dejo que Satanás debilite mi fe, cuando yo empiezo a traer conceptos externos a la Biblia y agarro esos conceptos, esos preconceptos eternos y quiero hacer que encajen en la Biblia. Así no funciona la palabra de Dios. La palabra de Dios funciona, yo voy al texto, leo y de ahí saco el concepto y lo aplico a lo externo. Porque todo está basado en la palabra de Dios. Pero la Biblia hay que verla como un todo. Yo no puedo agarrar versículos aislados o un versículo fuera de contexto o quedarme con una palabrita para decir que la creencia es todo eso. No, la Biblia es un rompecabezas que hay que armar las piezas, hay que juntar las piezas y llegar a una conclusión con las piezas completas, con las cartas completas. Esa es la revelación bíblica, así funciona la palabra de Dios. La palabra de Dios no se va a contradecir. Puede haber textos más complicados que otros. Pero cuando vos orás, Dios te va a iluminar, te va a mostrar cómo dar respuesta a ese texto que es más complicado que el otro que tal vez es más simple. Ahora, cuando yo le doy lugar a la duda y dejo que Satanás debilite mi fe, empieza este camino, esta marcha descendente hacia la perdición. Cuando nosotros pensamos en esto que acabamos de leer, automáticamente mi cabeza fue al Edén. Automáticamente fue al Edén. Cuando Eva llegó cerca del árbol de la ciencia del bien y del mal y la serpiente le empezó a hablar, la serpiente sembró la duda en Eva. No vas a morir. Sembró la duda. Le entró la duda a Eva. Y Eva tuvo dos opciones. O me quedo con la palabra de Dios o sigo la idea de la serpiente. Lamentablemente siguió la idea de la serpiente y esa duda comenzó a crecer y la llevó a tomar una decisión equivocada. Hoy el diablo hace exactamente lo mismo con los principios bíblicos. No existe la Trinidad. No, el Espíritu Santo no es persona. No, fíjate que los pioneros no creían en esto. No, fíjate que... Y así como hablamos de la Trinidad del Espíritu Santo, podemos hablar de cualquier tema donde se pone en duda, se ponen en tela de juicio las cosas que dice la Biblia. Pero cuando la duda entra, voy a la palabra de Dios, a los escritos del Espíritu de Profecía, oro
para que Dios me ayude a encontrar la verdad, porque la verdad es la verdad y eso es lo que necesito. Y ahora cuando nosotros seguimos, por ejemplo, los argumentos que te comentaba hoy, estos son algunos de los argumentos antitrinitarios que nosotros necesitamos darle una respuesta con la palabra de Dios. Los primeros dos son tal vez más simples de explicar, los otros dos vamos a profundizar obviamente más en la Biblia. Y hoy vamos a necesitar que utilices tu Biblia y te animo a que puedas marcar los textos que vamos a ver para que después los puedas repasar en tu casa. ¿Trajiste tu Biblia? ¿La tenés a mano? Porque vamos a usarla bastante. Y si no tenés la Biblia en papel, en el celular, pero hoy quiero que podamos hacer ejercicio buscando, porque los textos, la mayoría no los traje, para que los puedas leer de tu Biblia. Vamos con este primer argumento. La Trinidad no es una palabra bíblica. ¿Sabían que eso es cierto, no? La palabra Trinidad no existe en la Biblia. Tampoco existe la palabra milenio, omniscencia, omnipresencia, encarnación de Cristo. Ni la palabra Biblia existe en la Biblia. ¿Sabías eso? Son palabras técnicas. Son palabras para tratar de explicar una enseñanza de una forma sencilla. Pero porque sean palabras técnicas no las vamos a desechar, siempre y cuando esa palabra esté de acuerdo con el concepto bíblico. Entonces, es cierto que la palabra Trinidad no aparece. La palabra bíblica para referirse a la Trinidad es deidad. Y puedo usar deidad, como puedo usar divinidad, como puedo usar Trinidad. No hay ningún problema con eso. Esto es algo sencillo. No hay problema en usar la palabra Trinidad. No importa si la usó el católico, el anglosajón, el bautista, no importa, es una palabra técnica. Porque si las palabras técnicas entonces nos van a traer inconveniente, entonces no podemos decir encarnación de Cristo porque no aparece en la Biblia. Y por eso no vamos a creer que Jesús se hizo hombre y murió en la cruz. Claro que no. Cuando pensamos en el argumento de que no, la Trinidad viene de origen pagano, el tema de la Trinidad es de origen pagano porque los babilonios tenían una Trinidad, porque los egipcios tenían una Trinidad, porque los indios tenían una Trinidad, porque no significa que porque alguien pagano utilice un concepto, nosotros estamos siendo paganos. Porque así como, por ejemplo, nosotros creemos en Jesús, el evangélico cree en Jesús, el pentecostal cree en Jesús, el católico cree en Jesús, y no por eso soy evangélico, pentecostal o católico. Llegamos a la misma conclusión a través de la Biblia, aunque seamos de grupo religioso diferente. Pero igualmente, si queremos apoyarnos en este argumento de que el pensamiento, el origen doctrinario de la Trinidad es de origen pagano, ahí tenés los años en que surgen esto de la Trinidad en el área pagana, y fíjate que son años donde no pueden afectar de ninguna manera al movimiento cristiano. Pero aunque querramos basarnos en esto, si seguimos, por ejemplo, el ejemplo de Egipto, en Egipto se conoce como más a Horus, Osiris e Isis como la Trinidad, pero en realidad no solamente eran tres dioses, eran 8. Pero pasa que nos acordamos de 3. Entonces, esto no es un argumento para decir que la Iglesia Adventista tiene un origen pagano en su Trinidad. Ahora, ¿cómo por ejemplo esto de los pioneros? Porque acá entramos en un problema. Los pioneros adventistas no creían en la Trinidad. Y en un principio era así. Y déjame explicarte. En un principio, nuestros pioneros manejaban 3 ideas principales, que son las que estás viendo en pantalla. Hubo un tiempo cuando Cristo no existía. Cristo recibió la deidad del Padre y por tanto era inferior a Él. El Espíritu Santo no es la tercera persona de la deidad, sino solamente el poder o la influencia de Dios y de Cristo. Nuestros pioneros pensaban esto en un inicio. Recordá que era gente que venía de otros grupos religiosos y era gente que estaba profundizando en la palabra de Dios. Ahora, ¿nuestros pioneros se quedaron siempre con estas ideas? No. Siguieron profundizando en la palabra de Dios y llegaron a conclusiones distintas, que es lo que hoy nosotros creemos. ¿Y cómo es esto posible? Acompáñame al primer versículo. Vamos ahí a Pedro, el que estás viendo en pantalla. Segunda de Pedro 1. Esto sería explicar lo que es la revelación progresiva, ¿sí? Pero hoy no vamos a predicar de la revelación progresiva. Solamente una perlita, porque como te comenté, es muy largo este tema. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21. Dice así: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro,
hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Fíjate que el versículo dice, tenemos la palabra profética más segura. ¿Cuál es esa palabra? La Biblia. Dice, haces bien en estar atentos. Y fíjate la explicación que da. Como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. ¿Cuánto espacio puede alumbrar una antorcha en un lugar oscuro? Poco. Es poco lo que vos te alumbrás con una antorcha. Hoy diríamos con la linterna. Se te apaga, imaginemos que estamos de noche acá y se nos apaga la luz en el templo. Quedamos completamente oscuras y tenemos una sola cosa para alumbrar, que es el celular del pastor. Si yo quiero alumbrar de acá hasta donde está Sergio allá atrás, y con el celular no lo voy a alumbrar, me tengo que acercar hasta donde está Sergio. Pero dice el texto, hasta que el día amanezca. Cuando sale el sol, ¿cuánto podemos ver de lo que hay? Todo. Hay una progresión, desde la pequeña antorcha hasta que sale el sol. Bueno, la palabra de Dios funciona de esta manera. Cuando vos llegás a la palabra de Dios, Dios no te revela de un tortazo, permítanme y perdonen el término, no te revela de un tortazo toda su palabra. ¿O acaso todos los que estamos acá vinimos el primer día a la iglesia adventista y vino alguien y te dijo, mirá, las 28 creencias de la iglesia adventista son bautizate? ¿Fue así? No. Vos empezaste a estudiar la Biblia y fuiste profundizando y un día entendiste una cosa, otro día entendiste otra, otro día dijiste, pero esto yo toda mi vida pensé que era diferente, pero ¿y cuánto tiempo te llevó eso? ¿Y cuántos años de adventista a veces tenemos? Y hay cosas que las entendemos con los años. Bueno, a nuestros pioneros le pasó exactamente lo mismo. Nuestros pioneros tenían una idea, pero cuando fueron profundizando en la palabra de Dios, se dieron cuenta que muchas de esas ideas estaban equivocadas porque eran ideas con preconceptos o ideas erróneas. Entonces, con oración y buscando la dirección divina, profundizaron y, Señor, mostranos la verdad. Y Dios les reveló la verdad. Y ellos empezaron a predicar de eso y dijeron, miren, lo que creímos en aquella oportunidad en realidad nos dimos cuenta que no era así, por esto, por esto, por esto y por esto. Revelación progresiva. Y el texto dice hasta que salga el lucero de la mañana. Esa es una referencia a Cristo, ¿sí? No me voy a meter ahí hoy, pero para mostrarte un detalle de esta revelación. Y mirá lo que dijo uno de nuestros pioneros en base a esto de lo que estamos hablando. Esto es muy interesante. Él dijo, me parece extraño haber creído que el Espíritu Santo es solo una influencia en vista de la obra que realiza. Pero queremos la verdad porque es la verdad y rechazamos el error, ¿por qué? Porque es el error. Dice, sin importar la posición que hayamos sostenido en el pasado o cualquier dificultad que podamos haber tenido o podamos tener ahora, cuando vemos que el Espíritu Santo es una persona. Es el plan de Satanás destruir toda fe en la personalidad de la divinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Es cierto que nuestros pioneros tenían ideas antitrinitarias? Es cierto. ¿Pero qué pasó con esas ideas? Cambiaron, porque profundizaron en la palabra, porque Dios les fue revelando otras cosas que le faltaban al principio y fueron creciendo y se alumbró su conocimiento, creció su conocimiento y por eso dejaron esas ideas y fueron a lo que era la verdad. Ahora, mirá lo siguiente. No hay un texto bíblico que diga en la Biblia que existe la Trinidad. No hay un texto que sustente que existe la Trinidad o que el Espíritu Santo es una persona. Cuando nosotros vamos a este es el argumento, ¿no? No estoy afirmando, este es el argumento. Cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, vemos, por ejemplo, que hay un marcado monoteísmo. ¿Qué es el monoteísmo? Un solo Dios. Marcado monoteísmo. Que aunque se distingue que hay una pluralidad, o sea, que hay más de una persona en la divinidad, su énfasis es que existe un solo Dios bajo el nombre de Yahvé, Jehová, como podés encontrar en tu Biblia, y si lo dijéramos en el hebreo sería Adonai. ¿Sí? En tu Biblia se va a traducir como Jehová. Son las 4 letras, el tetragramatón que se habla, que un día podemos predicar sobre ese tema si quieren. Ahora, algunos ejemplos de esto. Vamos a Génesis. Acompáñame ahí con tu Biblia. Vamos a hacer el tour bíblico que arrancó en Pedro. Ahora nos vamos a Génesis. Capítulo 1, versículo 1 y 2. Inicio de la Biblia. Génesis 1, 1 y 2. Bien simple. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. ¿Y quién se movía sobre la faz de las aguas? El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas.
claramente aparece acá la persona del Espíritu Santo. Ahora, hay algo interesante que es, en el versículo 1 dice, creó Dios. Esa palabrita Dios, en el hebreo, se dice Elohim. Elohim. Y en hebreo hay dos palabras para hablar de Dios. Una es Elohim y otra es Adonai o Jehová o Yahvé, como te acabo de mostrar. Cuando la Biblia se refiere a Yahvé, a Adonai, se está refiriendo al Padre. Cuando habla de Elohim, la palabra Elohim es esta que estás viendo ahí, aparece aproximadamente unas 2500 veces en el Antiguo Testamento y es una palabra que indica pluralidad. Es decir, que hay más de uno. Solo que la Biblia traduce Elohim con la palabra en castellano, Dios. Pero cuando aparece la palabra Elohim, se está hablando de la divinidad, de la trinidad, de la deidad. ¿Y cuántas veces aparece en el idioma original? Unas 2500 veces. Ahora, fuera de esto, fíjate lo que dice ahora Génesis 1, versículo 26, como para dar un ejemplo de esto de la pluralidad. Génesis 1, 26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Hagamos, plural, conforme a nuestra semejanza, plural. Hay más de uno. Estos son datos muy interesantes que nosotros vemos que estaba la Trinidad ahí en la creación. Y claramente nos dice el versículo 2, hablando del Espíritu Santo. Vamos a ir a 3.22 de Génesis. Damos vuelta ahí 2 páginas. Génesis 3.22. Dice la palabra de Dios. Anotá los versículos, marcalos. Luego dijo Jehová Dios, el hombre ha venido a ser como uno de nosotros. Como uno de nosotros. Pluralidad. Vamos a Isaías 63, más o menos a la mitad de la Biblia. Isaías 63, versículos 7 al 10. Yo voy un poquito así más ligero porque son varios textos para trabajar. Pero agilizamos los dedos y vamos ahí. Isaías 63, 7 al 10. Dice así, de las misericordias de Jehová, ahí aparece el Padre, haré memoria de las alabanzas de Jehová, conforme a todo lo que Jehová nos ha dado, y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias y según la abundancia de sus piedades. Verso 8. Porque él me dijo, ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, y fue su Salvador. En toda angustia de ellos, él fue angustiado, y el ángel de su faz lo salvó. Acá aparece la segunda persona, esta es una referencia a Cristo. Cuando dice el ángel de su faz, es uno de los títulos para referirse a Jesús. Dice, en su amor y en su clemencia los redimió, los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Y el verso 10, mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar, ¿qué cosa? Dice, su Santo Espíritu. Tercero. Simplemente algunos versículos, hay muchos más. Hoy por cuestión de tiempo te traigo estos nomás. Pero algunos versículos para notar que está la presencia de la Trinidad en el Antiguo Testamento. Ahora, cuando explicamos esto del Elohim, esto de la pluralidad, o sea, más de uno, en teología se habla de lo que es unidad compuesta. ¿Qué es esto de la unidad compuesta? Porque acá a veces entramos en un inconveniente, porque nuestra mente finita, corta, hay cosas que cuestan entender por la razón y muchas cosas deben ser aceptadas por la fe, como por ejemplo, ¿cómo podemos entender que Dios existe desde siempre y es para siempre? ¿Quién fue el papá y la mamá de Dios? Porque nosotros todos tenemos papá y mamá, todos tenemos inicio. Pero la mente humana es tan corta que a veces queremos meter las profundidades de Dios en esta cabecita chiquitita y superficial. Bueno, una de las formas para tratar de explicar esto de la Trinidad es el tema de la unidad compuesta. Porque hay gente que dice, son uno en tres, son tres en uno. ¿Pero cómo? ¿Son tres o es uno? Y ahí entramos en un problema, y más cuando queremos explicar a las personas, porque encima la mayoría de nosotros venimos de un contexto católico generalmente, y ahí entramos también en cosas que se nos complican. Por eso, una de las cosas que puede ayudar a explicar esto de la Trinidad es la unidad compuesta. ¿Cómo funciona esto? Permíteme explicarte. Cuando nosotros hablamos de unidad compuesta, inevitablemente tenemos que hablar de unicidad. ¿Qué es la unicidad? ¿Qué dice ahí? ¿Cualidad de qué?
de único. Según el diccionario, unicidad significa cualidad de único. Es decir, nosotros creemos en un único y solo Dios. ¿Sí o no? Único y solo Dios. Lo dice la Biblia. Ahí están los textos. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová, uno es. Porque hay un solo Dios. ¿Tú crees que Dios es uno? Dice Santiago. Bien haces, los demonios también creen y tiemblan. Pero entonces, ¿cómo, pastor? ¿Es uno o son tres? Porque la Biblia me habla del Padre, me habla del Hijo y me habla del Espíritu Santo. Unicidad, cualidad de único, un solo Dios. Pero ¿y esto de la unidad compuesta? Mira esto. Ahí tenemos un triángulo. ¿Cuántos lados tiene el triángulo? Si yo le saco un lado al triángulo, ¿sigue siendo triángulo? No, porque la palabra lo dice, triángulo. Necesita 3 lados para formar la imagen, el objeto, la forma. Bueno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son 3 personas, individuales, independientes, pero que comparten una misma esencia. ¿Cuál es la esencia? Son divinos. Solo hay uno que ahora tiene las 2 naturalezas. ¿Quién es? Jesús. Son divinos. Eso es lo que los hace ser uno. Son una unidad. Divinos. Pero son 3 personas. Y esto pasa lo mismo con nosotros. Miren algunos ejemplos. Ahí tienen uno. Matrimonio. ¿Cuántos están casados acá? ¿Puedo dar la mano? Cuando te casaste con tu esposa, ¿dejaste de ser vos? Algunos me van a decir sí, porque no sabe cómo me tiene, ¿no? Pero fuera de eso, ¿no? ¿Dejaste de ser vos? No. Pero estás casado y la Biblia que dice que cuando yo me caso soy una sola carne. Pero cuando nosotros nos referimos al matrimonio no decimos los matrimonios, porque son 2. ¿Cómo le llamamos? El matrimonio. ¿Pero cuántos son? Son 2. Hombre, mujer. Pero es el matrimonio. Unidad compuesta. ¿Compuesta por cuántos? Por 2. Una unidad de 2. La Biblia es bien clara con eso. Serán una sola carne. Jesús, refiriéndose a este versículo, dijo, aproximadamente 3000 y pico años después, dejará el hombre a su padre y a su madre, se une a la mujer, dice, no son ya más 2, sino 1. Unidad compuesta. Otros ejemplos. La familia. ¿Cuántos son en tu familia? 4, 5, 10, pero es la familia, singular. Unidad, compuesto por muchos. La iglesia, singular. ¿Cuántos somos acá? ¿Cuánto dijiste, Sole, hoy? 150 eran. 100. La iglesia, pero somos 100. Y yo no dejo de ser Fabio y vos no dejás de ser vos. Pero somos la iglesia, unidad compuesta. El agua, H2O, 2 partículas de hidrógeno, una partícula de oxígeno. O al revés. Unidad compuesta. Entiendan al pastor, hay muchos conceptos. Unidad compuesta. El gobierno, poder legislativo, ejecutivo y judicial. Pero es el gobierno. Y así podemos dar miles de ejemplos de unidad compuesta. Un solo Dios. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Unidad, ¿cómo dijimos? Compuesta. Funcionan como si fueran uno. No son 3 dioses. Un solo Dios porque son divinos. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Divinos, su esencia. Pero no dejan de perder su individualidad. Unidad compuesta. Por eso la iglesia adventista cree un solo Dios. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Una unidad de 3 personas coeternas. Pero déjame profundizar más. El Nuevo Testamento, porque hasta acá veníamos en el Antiguo, el Nuevo Testamento sigue diciendo que hay un solo Dios, pero ya no aparece el nombre de Jehová, Adonai o Elohim, sino ahora directamente dice Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ya vimos algunos ejemplos en el Antiguo Testamento, pero ahora el Nuevo Testamento directamente va a decir Padre, Hijo y Espíritu Santo. Acompáñame por favor a los textos que ves en pantalla. Vamos con Juan. Juan 14, 26. Marcalo por favor. Léelo en tu casa de vuelta. Orá a Dios. Pedile que te guíe para entender estos versículos. San Juan 14, versículo 26. Palabra de Dios. Juan 14, 26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, ahí aparece la primera persona de la Trinidad.
mencionada en este versículo, ¿no? Espíritu Santo, a quien el Padre, ahí está la segunda, enviará en mi nombre. ¿Quién está hablando acá? Jesús. En un solo versículo vemos la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Mateo 28, 19 es el que vimos hoy. Bautizaros en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estos son algunos ejemplos. Vamos a Corintios, segunda de Corintios 13, 14. Hay muchos versículos como estos, solo algunos ejemplos. Segunda de Corintios 13, 14. Yo en un ratito el otro día en mi Biblia me anoté 20, así, 20 que me vinieron a la cabeza en el Nuevo Testamento. Y obviamente hay más. Segunda de Corintios 13, 14. ¿La gracia de quién dice? Del Señor Jesucristo. El amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. 3 personas. Ahí están, de vuelta mencionada la Trinidad. Ahora, cuando nosotros nos metemos, por ejemplo, en la persona del Espíritu Santo, la Biblia nos va a revelar diferentes atributos, diferentes características que nos muestra que el Espíritu Santo es una persona. No es una fuerza, no es un poder, no es que emana o procede constantemente del Padre, es una persona, tiene individualidad, tiene independencia. Y quiero mostrarte cuáles son esos atributos que son esenciales para ser una persona. Vamos, por ejemplo, estamos ahí en Corintios 2, vamos a Primera. Primera de Corintios 12:11. Primera de Corintios 12:11. ¿Qué dice la palabra de Dios ahí? Primera de Corintios 12:11. Fíjate, dice así. Pero todas estas cosas, hablando del contexto de los dones espirituales, ¿sí? De repartir los dones, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular, ¿cómo termina? Como Él quiere. Claramente nos muestra que el Espíritu Santo tiene voluntad. Eso es uno de los atributos esenciales para ser una persona, tener voluntad, no ser dirigido por otro, tener decisión, tener voluntad. Vamos al de Hechos, al de Corintios, ya que estamos ahí, Primera de Corintios 2. Primera de Corintios 2, versículo 10 y 11. Estamos ahí cerquita. Primera de Corintios 2, 10 y 11. Dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo que dice la Biblia, lo escudriña, lo estudia, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de entre los hombres conoce las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Del mismo modo, nadie conoció las cosas de Dios, sino ¿quién? El Espíritu de Dios. Claramente nos está mostrando acá que hay conocimiento, que hay estudio. Vamos a Hechos 15, 28, un poquitito más atrás. Hechos 15, 28. Dejemos que la palabra de Dios hable. Hechos 15, 28. Acompáñame rápido en tu Biblia. Agilizamos los dedos ahí con el celular, lo que tengas. 15, 28. A ver, te pregunto, ¿a quién le pareció bien? ¿Qué dice el versículo? ¿A quién le pareció bien no imponer ninguna carga? ¿A quién? Al Espíritu Santo. Ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias. ¿Por qué le pareció bien? Porque pensó, porque tiene inteligencia. Atributos esenciales de personalidad. Y el último de esa parte, Romanos 15:30, ahí nomás, pegadito, Romanos 15:30. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Sentimiento, emoción. 3 atributos esenciales que debe tener alguien para ser una persona. Te pregunto, con lo que acabamos de leer, ¿el Espíritu Santo los tiene? Los tiene. ¿Actúa como una persona el Espíritu Santo? Vamos a Juan. Juan 14. Si pensaste que el pastor te iba a traer todos los textos en pantalla, te equivocaste esta mañana. Juan 14, 26. Son todos en Juan, si prestaban atención.
Este lo leímos hoy, pero resaltamos otro aspecto. Dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará y os recordará. Enseña, recuerda. Juan 16:8, este lo tenemos ya de memoria. Y cuando Él venga, ¿qué va a hacer? Dice el texto. Convencerá. Y 16:13, cuando venga el Espíritu de verdad, los guiará. ¿A cuánta verdad dice? A toda. Porque no va a hablar por su propia cuenta, sino que habla todo lo que oiga, escucha y os hará saber las cosas que habrán de venir. Actúa como una persona. Y así como estos hay un montón, en los PDF que te dije hoy están todos los versículos. Actúa como una persona, no es una fuerza, no es un poder. Juan 14:16, si mirás ahí en tu Biblia, Jesús dijo, en el contexto que Él se iba a ir de la tierra en algún momento, Él dijo, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Acá hay un dato muy interesante que el idioma griego nos ofrece. El idioma griego es el idioma original en que se escribió el Nuevo Testamento. La palabra griega para referirse a otro, porque Jesús está viene hablando de Él y ahora dice va a venir otro consolador. O sea, Jesús es un consolador, ahora va a venir otro. Esa palabrita otro, en griego, puede ser alos, como la que vos estás viendo ahí, que significa otro de la misma clase, o puede ser heteros, que es otro de una clase diferente. Cuando nosotros vamos al idioma griego, la palabra que aparece acá, otro, es alos. Es decir, Jesús se está refiriendo al Espíritu Santo como otro que tiene la misma esencia que Él, otro que tiene la misma clase, o sea, otro que también es divino. ¿Me explico? Alos. Y Hebreos 9:14 nos dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo. ¿Cómo lo llama el Espíritu? Eterno. Esto nos muestra que el Espíritu Santo no tiene ni principio ni final. Cualidad únicamente que puede tener alguien de la deidad, alguien de la Trinidad. Cualidad que tiene el Padre, cualidad que tiene el Hijo, cualidad que también tiene el Espíritu Santo. Y para ir cerrando, algunas citas. Necesitamos comprender que el Espíritu Santo, que es una persona así como Dios es persona, anda en estos terrenos, dice el evangelismo. El Espíritu Santo es un agente libre, activo y ¿qué? E independiente. Es una persona de la Trinidad. Ahora entramos en un inconveniente a veces acá, donde hay personas que se aferran de este versículo de Juan 15:26, yo ahora te lo voy a mostrar, para decir que el Espíritu Santo no es una persona, sino que es una emanación del Padre. O sea, como que del Padre todo el tiempo se refleja o se irradia la presencia del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Juan 15:26, que es el texto que estás viendo abajo, el texto dice, Jesús hablando, que ese consolador que va a ser enviado, dice, procede del Padre. Si vos buscas la palabra proceder en el diccionario, uno de los sinónimos es emanar. Entonces hay personas que utilizan este versículo para decir que el Espíritu Santo emana, fluye constantemente del Padre y no que es una persona independiente del Padre, sino que va reflejando. Pero con todo lo que acabamos de ver, nos estamos dando cuenta que esto no es así. Yo no puedo agarrarme de esa palabrita, de ese versículo para decir todo esto que acabo de explicar recién último. Yo tengo que agarrar la Biblia como dijimos en un principio, en un todo. Entonces, un capítulo antes, que es el de Juan 14:26, Jesús dice, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará. Entonces, estamos hablando de lo mismo, solo que se usan dos palabras diferentes. Pero el concepto bíblico, según toda la base que acabamos de leer recién, no es que el Espíritu Santo emana, refleja o fluye del Padre. Le da la orden, es decir, llegó el momento de que suplantes a Cristo en esta función, consolador. Porque Jesús tomó la humanidad
Y dice el Espíritu de Profecía que quedó vedado, quedó limitado por esa humanidad. Entonces el Espíritu Santo toma esa función de estar para siempre consolando a las personas que la cumplía Cristo mientras estuvo en la tierra. Por eso claramente la Biblia nos muestra que el Espíritu Santo es una persona. Cuando pensamos en Jesús, alguno dice, no, es el Espíritu de Cristo, me dijo una persona una vuelta. El Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. No es una persona individual. De Jesús sale. Es como el mismo Espíritu de Jesús que como quedó vedado por la humanidad, entonces se desprende una partecita de Jesús y está para siempre con nosotros. No los vamos a leer los textos, ya los leímos recién, pero podés leerlo en tu casa. La Biblia nos dice que el Espíritu Santo es el representante de Cristo. Su función es dar testimonio acerca del Hijo y glorificarlo. Es una persona aparte. Y es interesante porque en la Biblia aparecen muchos nombres para referirse al Espíritu Santo. Y estos son los nombres que se utilizan. Fíjate, léelos por favor, y fíjate que aparte de Espíritu, Espíritu Santo, también vas a encontrar todos estos que son formas de llamar al Espíritu Santo. ¿Quién más en la Biblia, a quién más se lo llama de otras maneras fuera de su nombre en la Biblia? Jesús. A ver, ejemplo, Emanuel, Roca Eterna, Príncipe de Paz, y podemos, Hijo de Hombre. Podemos estar hablando, no solamente Jesús tiene otros títulos, el Espíritu Santo también. Entonces, no porque el Espíritu Santo se lo llame Espíritu del Padre significa que es algo que se desprende del Padre. No porque diga que es el Espíritu de Cristo significa que se desprende algo de Cristo. Son nombres que se le dan, son nombres divinos. Y no solamente que son nombres divinos, sino que, por ejemplo, en la Biblia, los nombres del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a veces se usan de forma intercambiable. Es decir, cuando está nombrando uno, también incluye al otro y al otro. Y permitime ser más claro con los ejemplos. Un ejemplo, para mostrarte que en este versículo, cuando habla de Dios, es lo mismo que hable del Espíritu Santo o al revés. En Hechos 5 dice, Pedro les dijo, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras a quién? Dice el texto. Para que mintieras al Espíritu Santo. Y sustrajes del producto de la venta de la heredad, reteniéndola, no te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No mentiste a los hombres, sino a Dios. ¿Y pero por qué no dice, no mentiste a los hombres, sino al Espíritu Santo? Porque son intercambiables los nombres, se está refiriendo a la Trinidad. Entonces vas a encontrar este intercambio sin ningún problema, es como la unidad compuesta. Si yo digo la familia Di Santo, incluye a Ayelé, mi esposa, a mi hija Sofía y a este servidor. Se puede usar de forma intercambiable. Entonces vas a encontrar ejemplos como estos. Te muestro otro. Gálatas 5:25. El fruto del Espíritu es amor, gozo, ¿no? Todo lo que conocemos. Dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces hay gente que es de Cristo y hay gente que vive por el Espíritu. No, es lo mismo. El que vive por el Espíritu es de Cristo y el que es de Cristo vive por el Espíritu. Los nombres son intercambiables. El último ejemplo, Romanos 8:9. Pero vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios está en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Cómo? Hay tres espíritus. Espíritu, Espíritu de Dios, Espíritu de Cristo. No, es lo mismo. Son nombres intercambiables, la Trinidad. Se refiere a las mismas personas, pero lo utiliza así de esta manera. Por eso cuando nosotros pensamos en la Trinidad, dijimos, un solo Dios, cualidad de único, la esencia, divino, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Unidad, ¿cómo le llamamos hoy? Compuesta. Unidad compuesta. Dice Elena de Guay, hay dos personas en el trío viviente. Hay una persona en el trío viviente. Hay tres. En el nombre de estos tres grandes poderes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son bautizados los que reciben a Cristo mediante la fe. El primer versículo que leímos esta mañana. Nuestra santificación
es la obra de quién, dice la cita. Te pido los últimos 5 minutos de atención. Esto es fundamental. ¿Qué es la santificación? Me voy a bajar, Ale. Los vuelvo locos los pobres chicos de comunicación. ¿Qué es la santificación? La respuesta no es nuestra, está en la Biblia. Dice Primera de Pedro, no hace falta que lo busquemos. 1:14 al 16. Tenemos que abandonar nuestra vieja manera de vivir, nuestra antigua manera de vivir y ser santificados en toda nuestra manera de vivir para que como Dios es santo, nosotros seamos santos. La palabra santo significa apartado, apartado del pecado. Yo no quiero el pecado, quiero vivir una vida como la de Jesús. Para lograr eso, para lograr ser santificado, perfeccionarme en mi vida para llegar al cielo, ¿qué dice la cita? Nuestra santificación es la obra de las 3 personas. No podemos dejar afuera al Espíritu Santo acá. Es el cumplimiento del pacto que Dios ha hecho con aquellos que se comprometen con Él. ¿Cuándo te comprometiste vos con Dios a vivir una vida de santidad? El día de tu bautismo. Ahí comienza el proceso de la santificación. A permanecer con Él, con su Hijo y su Espíritu en santa comunión. ¿Renaciste? Claro, el día que me bauticé. ¿Te convertiste en un nuevo ser en Cristo? Claro, el día que me bauticé. Entonces cooperá con los 3 grandes poderes del cielo que trabajan en favor tuyo. Los 3 poderes, las 3 personas. En resumen, lo que dijimos hasta acá. Unidad compuesta. Misma esencia. ¿Cuál es la esencia? Divinos. Solo Jesús tiene la humanidad aparte de la divinidad. La esencia, divinos, por eso un solo Dios. Tienen funciones distintas. Lo que es diferente son las funciones. ¿Quién te convence de pecado, justicia y juicio? El Espíritu Santo. ¿Quién intercede por vos en el santuario celestial? Jesucristo. Funciones distintas. Pero mismo ¿qué? Objetivo. ¿Cuál es el objetivo de la Trinidad? ¡Salvarte! ¡Salvarme! No hay otro objetivo en ellos. Desde antes que vos nacieras, ya estaba el objetivo de salvarte. Y pero entonces, ¿por qué hay tanto problema con la Trinidad y el Espíritu Santo? Creo haber encontrado la respuesta en la palabra de Dios. No porque yo sea el descubridor, la encontré para mí y la comparto y puede ser una de las respuestas. Acompáñame al último versículo de esta mañana, por favor. Al último versículo de esta mañana. Cuando el apóstol Pedro escribió esto, hacía un tiempo que la iglesia había comenzado, ¿no? La iglesia cristiana, estamos hablando del siglo I, después de Cristo. Y miren lo que va a decir el apóstol Pedro, de lo que pasaba en esa época. Segunda de Pedro 3, 15 al 18. Tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Lo que acabamos de mencionar. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito en casi todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, amados, sabiéndolo de antemano, ¿cuál es el consejo? Guardaos, cuidate, preparate, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigas de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento
de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. En esa época había personas que torcían las Escrituras, enseñaban el error. Pero ¿cuál es el consejo de la Biblia? Guardate, crece en la gracia y el conocimiento. Ahora, esas personas que están predicando el error, ¿no merecen la salvación? Por supuesto que sí. Y yo no me tengo que creer más que aquel que está en el error, porque yo debo ser un agente de salvación para esa persona. Y aunque esté equivocado y no quiera reconocer su error, aún así hay que amarlo y orar por esa persona y tratar de ayudar. Y ustedes conocen los pasos bíblicos, cómo se hace para cuando alguien está en un error. Mateo 18 es bien claro. Por eso nosotros como iglesia, cuando hay alguien que está yéndose tras una doctrina que no es la correcta, está detrás de un error, y esto lo dice abiertamente, públicamente, nosotros debemos hablar con esa persona, orar con esa persona, tratar de ayudarlo, hacer todo lo posible por salvarlo, por ayudarlo a salir de ese error. Pero si esa persona decide mantenerse en el error, lamentablemente la Biblia dice que esa persona debe ser desglosada de la iglesia. Pero eso no significa que se le va a cerrar las puertas de la iglesia. Significa que ya no va a representar a la iglesia adventista del séptimo día porque no está creyendo en lo que cree la iglesia adventista del séptimo día. Porque la iglesia adventista tiene 28 creencias y una de esas creencias es que creemos en un Dios triuno, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Si vos no aceptás esa creencia, vos no estás representando lo que la iglesia cree. Por eso hay un trabajo diabólico, demoníaco, para hacer que las personas vayan tras el error y se pierdan como en caída, como la cita que leímos al principio, en una pendiente que va hacia la perdición. Y si en esta mañana estoy hablando para alguien que siente que está yendo tras el error, te animo a que vuelvas a la Biblia, estudies de vuelta el tema, vayas con un corazón sincero, quites tus preconceptos, pero busca la verdad, porque así como el diablo engañó a Eva, hoy sigue engañando. Y nuestra única salvaguarda es la palabra de Dios. ¿Y sabés por qué el diablo hace tanto esfuerzo por destruir esta creencia sobre la persona del Espíritu Santo y sobre la Trinidad? Por esto que estás leyendo ahí. El príncipe del poder del mal puede ser mantenido en jaque únicamente por el poder de Dios. ¿Estamos de acuerdo en eso, no? Yo no puedo vencer al diablo, ¿o sí? No, solo Dios. ¿Pero qué dice la cita? El poder de Dios en la tercera persona de la divinidad, es decir, el Espíritu Santo. ¿Te das cuenta por qué hace tanto esfuerzo para que las personas caigan en error sobre este tema? Y te hago una pregunta simple para pensarla rápido según la lógica. Cuando vos te bautizás, recibís el perdón de pecado y el don de ¿qué? ¿De qué? Del Espíritu Santo. ¿Para qué? Gálatas capítulo 5. Para que tu carácter se transforme. Para dejar de vivir por la carne y vivir por el Espíritu. Entonces, ¿quién te ayuda a transformar el carácter? El Espíritu Santo. ¿Y qué es lo único que vamos a llevar al cielo? El carácter. Lo único que vamos a llevar al cielo es el carácter. Entonces hay alguien trabajando para que vos no creas en el Espíritu, que es el que te va a ayudar a transformar el carácter. ¿Quién te convence de que sos pecador, necesitas perdón y salvación? El Espíritu Santo. Entonces, si hay alguien que te hace dudar de eso, si hay alguien que te hace dudar de esa persona, si hay alguien que te hace dudar de la Trinidad, entonces esa duda empieza a carcomer y hace que vayas en caída hacia la perdición. No dejes que te hagan caer. Aferrate del poder de Dios. Aferrate de la palabra de Dios, porque es el único que te va a salvar. Por eso en esta mañana, hermanos, yo invito a que como iglesia adventista del séptimo día, la iglesia de Escobar, podamos profundizar en la Biblia. No nos dejemos llevar por el error. Y así como este error, hay tantos que el diablo trata de engañar, aún si fuere posible, a los escogidos.
Dios te escogió para ser un portador de luz, de salvación, para predicar la verdad porque es la verdad. Y no predicamos el error porque el error es el error. Cuando entre la duda, cae de rodillas y pedile a Dios sabiduría celestial para entender su palabra. Y Él te va a ayudar. No te quedes con este sermón solamente. No te quedes con los mensajes que escuchás por internet solamente. Lee tu Biblia. Tu Biblia va a ser la única salvaguarda frente al error. Por eso, como Iglesia Adventista del Séptimo Día, creemos en la Trinidad. Creemos en un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Creemos que el Espíritu Santo es una persona. Y creemos que gracias a su función, nosotros podemos llegar al cielo. Que el Señor nos bendiga en esta mañana y que nos ayude a predicar la verdad porque es la verdad. Amén.